12 hombres simples, sencillos y comunes, que fueron elegidos por el propio Señor Jesucristo para llevar su palabra hasta los confines de este mundo. Estos hombres no eran hombres importantes de aquella época. Todo lo contrario, eran hombres muy humildes que se dedicaban a diferentes trabajos antes de seguir a Jesús, como pescadores, agricultores, artesanos y recaudadores de impuestos, y que tuvieron que dejar incluso hasta su propia familia para convertirse en pescadores de hombres. Su trabajo, su misión, fue muy importante para la creación de la iglesia cristiana, ya que fueron los primeros en compartir el mensaje de Jesús con todo el mundo. En el año 33, Jesús de Nazaret había sido crucificado en la cruz del Calvario. Sus 12 apóstoles, que habían sido testigos de su vida, muerte y resurrección, se dispersaron por el mundo para predicar el mensaje de salvación. Pero su misión no sería para nada fácil, pues ellos se enfrentarían a persecuciones, torturas y muertes brutales. Sin embargo, su fe y perseverancia solo los fortalecía más en el Espíritu Santo, y su dedicación a Jesús los pudieron mantener firmes en su convicción. Hoy quiero contarte cómo y de qué manera murieron los 12 discípulos del Señor Jesús. Comencemos. Pedro. La tradición más aceptada por la Iglesia es que Pedro fue crucificado al revés en Roma. La tradición dice que, cuando Pedro fue condenado a muerte, pidió ser crucificado en una cruz al revés. La razón de su petición fue que, por haber negado a su Señor, no se consideraba digno de morir como el propio Señor Jesús. Y la Biblia no nos confirma, pero tampoco nos niega la historia. Lo que sí sabemos con seguridad sobre la muerte de Pedro es la profecía de Jesús en Juan 21, 18, 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Andrés. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia, después de haber sido azotado muy severamente por 7 soldados. Ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para así prolongar su agonía. Sus seguidores reportaron que, cuando él era llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: hace mucho tiempo he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Él continuó predicando incluso a sus propios verdugos por 2 días más, hasta que murió. Santiago. Santiago era hijo de Zebedeo y tenía un hermano llamado Juan, que sería asimismo discípulo de Jesús. Santiago es condenado a muerte y decapitado por orden del rey de Judea, Herodes Agripa. Este hecho lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Por este dato, se puede asimilar y afirmar que la muerte de Santiago ocurrió entre los años 41 y 44, pues fueron los años en que Agripa I fue rey de Judea. Felipe.
Según la historia cristiana, el apóstol Felipe fue martirizado en la ciudad de Hierápolis, en la región de Frigia, en Asia Menor. La historia de su muerte se cuenta de la siguiente manera. Felipe se convirtió en un misionero en Asia Menor. Predicó el evangelio en varias ciudades, incluyendo en Hierápolis, donde se enfrentó a la oposición de los paganos y los judíos. Según la historia, Felipe fue arrestado por las autoridades romanas y llevado ante el gobernador de la región. El gobernador, que era un pagano, se burló de Felipe y le ordenó que sacrificara a los dioses paganos. Felipe, por su parte, se negó completamente a hacerlo, y en su lugar predicó el evangelio al gobernador y a los presentes en ese momento. Esto enfureció al gobernador, que ordenó que Felipe fuera crucificado. Fue particularmente brutal. Fue colgado de una cruz con la cabeza hacia abajo, y sus piernas fueron estiradas y clavadas a la cruz. Según la historia, Felipe murió en la cruz después de varios días de agonía. La muerte de Felipe es considerada un martirio y es recordada como un ejemplo de fe verdadera y de valentía hacia los apóstoles. Bartolomé predicó el evangelio en varias ciudades, donde se enfrentó a la oposición de los paganos y los sacerdotes del templo. Bartolomé fue arrestado por las autoridades locales. La tortura de Bartolomé fue muy brutal, pues fue desollado vivo, es decir, le quitaron la piel del cuerpo y luego fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Según la historia, Bartolomé murió en la cruz después de varios días de agonía. Tomás. Después de la resurrección de Jesús, Tomás se convertiría en un misionero en la India, donde predicó el evangelio a los habitantes de toda la región. Sin embargo, su mensaje no fue bien aceptado por los líderes religiosos y políticos de aquella época. Tomás fue arrestado por los soldados del rey Misdae. El rey Misdae era un hindú devoto y se opuso a la predicación de Tomás, considerándola una amenaza para su autoridad y su fe. A pesar de las torturas y de los interrogatorios, Tomás se negó a renunciar a su fe en Jesús. Enfurecido por la obstinación de Tomás, el rey Misdae ordenó que lo ejecutaran con una lanza. Los soldados romanos llevaron a Tomás a un lugar llamado la colina de San Tomás, donde lo ejecutaron con una lanza en el año 72 después de Cristo. Mateo se convirtió en un misionero en Etiopía, donde predicó el evangelio a los habitantes de la región. Sin embargo, su mensaje tampoco sería bien recibido por los líderes religiosos y políticos de aquella época. Según la historia, Mateo sería arrestado por los soldados del rey Hitarcus, quien gobernaba la región en Etiopía. Mateo fue llevado ante el rey Hitarcus, quien lo interrogó y lo acusó de ser un traidor al imperio romano y un enemigo de la fe pagana. A pesar de las torturas y los varios interrogatorios, Mateo también se negaría a renunciar a su propia fe en el Señor Jesucristo. El rey ordenó que lo ejecutaran con una espada. Los soldados romanos llevaron a Mateo a un lugar llamado la colina de San Mateo, donde lo ejecutaron con una espada en el año 60 después de Cristo. La muerte de Mateo fue un martirio brutal y trágico. Santiago el Menor era conocido por su gran sabiduría y su gran dedicación al Señor.
En el año 62 después de Cristo, el sumo sacerdote Ananías ordenó que Santiago fuera arrestado y llevado ante el Sanedrín, el consejo de líderes judíos. Santiago fue acusado de ser un hereje y un traidor al judaísmo. A pesar de varias torturas y de varios interrogatorios, Santiago no aceptaría renunciar al Señor Jesús. Enfurecido por la obstinación de Santiago, el sumo sacerdote Ananías ordenó que lo ejecutaran, lapidándolo. Los soldados judíos llevaron a Santiago a un lugar llamado la Colina de la Piedra, donde lo lapidaron hasta la muerte. Judas Tadeo y Simón. La historia de la muerte de Judas Tadeo y Simón, dos de los 12 apóstoles de Jesús, es una de las más fascinantes y trágicas de la historia cristiana. Judas predicó el evangelio a los persas y estableció varias iglesias en la región. Sin embargo, su mensaje no sería bien recibido por los líderes de aquella época. Judas Tadeo sería arrestado y condenado a muerte por el rey de Persia. Según la historia, Judas Tadeo fue ejecutado con un hacha en la ciudad de Beirut en el año 65 después de Cristo. Su cuerpo fue enterrado en la ciudad y más tarde sus restos serían trasladados a la ciudad de Roma. En el caso de Simón, Simón el Celote sería arrestado y condenado a muerte por el gobernador romano de Egipto. Simón el Celote fue crucificado en la ciudad de Egipto en el año 70 después de Cristo. Su cuerpo fue enterrado en la ciudad y más tarde sus restos serían llevados a la ciudad de Roma. La muerte de Judas Tadeo y Simón el Celote es recordada como un martirio en la tradición cristiana, y su legado nos ha inspirado a generaciones de cristianos a través de los tiempos. Judas Iscariote. La historia de la muerte de Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, es una de las más trágicas y controvertidas de la historia cristiana. Según el Evangelio de Mateo, después de que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, se arrepintió de su acción y devolvió el dinero a los sacerdotes del templo. Sin embargo, ellos se negaron a aceptarlo, ya que era sangre de inocente. Después de esto, Judas se fue y se ahorcó en un árbol. Según la historia, el árbol en el que se ahorcó Judas era un árbol de higuera. Judas compró un campo con el dinero que recibió por traicionar a Jesús. Pero mientras estaba en el campo, cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Algunos creen que se sintió abrumado por la culpa y la vergüenza después de traicionar a Jesús, mientras que otros creen que fue poseído por Satanás o que fue castigado por Dios por su traición. Juan. La historia de la muerte del apóstol Juan es una historia de las más fascinantes y únicas de la historia cristiana. Según la tradición, Juan fue el único de los 12 apóstoles de Jesús que no murió como mártir. En cambio, vivió hasta una edad avanzada y murió de muerte natural en la ciudad de Éfeso, en la región de Asia Menor. La tradición cuenta que Juan fue exiliado de la isla de Patmos en los años 81 y 96 después de Cristo, donde escribió el libro del Apocalipsis. Después de la muerte de Domiciano, Juan fue liberado y regresó a Éfeso, donde continuó predicando y enseñando hasta su muerte. Según la historia, Juan murió en Éfeso alrededor del año 100 después de Cristo, a la edad de 94 años. La historia de la muerte de Juan es única porque es el único apóstol
que no murió como mártir. A lo largo de su vida, los apóstoles enfrentaron numerosos desafíos y persecuciones, pero nunca perdieron la fe y la dedicación a la causa del Señor Jesucristo. Su legado ha sido fundamental para la historia del cristianismo y hasta los días de hoy, sus testimonios de vidas entregadas al servicio de Jesús nos fortalecen para seguir en el camino de la salvación. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a este canal. Y dentro de los comentarios, escribe qué te ha parecido la historia de los 12 apóstoles.